Bien. Como verán, estamos enfocando mucho sobre lo que son todos eventos transmisibles. Es decir, no solo de una persona a la otra, sino también de animales al hombre. Bien, caso es el de triquinosis, como se los voy a mostrar. Miren, si nosotros vemos, en las imágenes van a tener comparado la situación a nivel nacional versus la situación a nivel de San Luis. Los dos primeros gráficos es la situación de gripe a nivel Argentina y a nivel San Luis. Como ustedes podrán observar, en la situación a nivel país hay un brote epidémico de enfermedad tipo influenza de ETI. Nosotros, a nivel San Luis, el pico máximo ya lo hicimos hace aproximadamente 3 semanas atrás. De ahí fue la decisión, revisando el contexto de que estas enfermedades suelen hacer un repique, de poder avanzar en algo muy importante, que era instalar la vacunación como una estrategia que llevamos a cabo solo en la jurisdicción provincial. Hemos tenido muy buena adhesión, pero lo más importante que quiero destacarles es que hemos captado muchísimos pacientes de grupos de riesgo no vacunados a esta altura. Y hemos comenzado a llegar a los grupos vulnerables de los más pequeños, de los 6 meses a los 2 años, que ahí teníamos muy poco alcance. ¿Bien? Entonces, brote epidémico a nivel Argentina, situación, como ustedes podrán ver, la línea negra es la línea de incidencia. Eso quiere decir los casos que se van dando actualmente. Si bien comparativamente Nación con nosotros tenemos el reporte hasta la semana epidemiológica 27, Nación reporta hasta la 24, es decir, hay una demora de 3 semanas, que es importante eso, porque podríamos tener una curva distinta. De todas maneras, cuando uno lee el corredor endémico, que es lo que nos permite a nosotros saber la situación, si la línea negra cayera en el verde, estamos en la zona de éxito. Ahí no pasa nada. Si cae en el amarillo, estamos en una situación de seguridad. Bien, pero ya nos va diciendo de que algo puede llegar a ocurrir. Si cae en el rojo, estamos en alerta. Y si la línea cae en el blanco, estamos en brote. ¿Bien? Y esto es importante que lo sepan. ¿Qué es un brote? Es cuando uno supera los casos que espera para un periodo de tiempo. Si yo espero 10 casos comparativamente con años anteriores y me aparecieron 20, estoy en un brote. No se calcula el brote por si hay 50, 100 o 1000 casos. Se calcula todo al revés. Es sobre lo esperado el número de casos. Influenza arriba, abajo fíjense lo que está pasando con neumonía. Bien, brote epidémico a nivel de país, bien, y la situación de brote epidémico a nivel de la provincia de San Luis. Y ya les voy a mostrar porque esto es muy importante. De ahí el colapso de los sistemas de cuidados intensivos principalmente y las áreas críticas. Shock room, cuidados intensivos, bien, terapia intensiva adulta y pediátrica. Si tenemos numerosos casos de neumonías, pero esas neumonías tienen un comportamiento que son graves. No son neumonías que indudablemente requieren una internación en sala común y posteriormente vuelven a su domicilio. Los que consideramos que pueden estar muy bien en el ámbito ambulatorio, tenemos la capacidad del sistema sanitario de garantizar el reaseguro, es decir, que ese paciente va a ser controlado. Y salen medicados con oseltamivir, más el tratamiento antibiótico. Que eso es importante aclararlo, porque una de las causas de complicaciones de la gripe es la neumonía. Lo que ustedes ven ahora es lo que está pasando con bronquiolitis. Bien, donde venimos en una situación compleja a nivel país, pero en San Luis tuvimos un brote epidémico. Bien, estamos todavía en una situación de brote, ya ingresando, hemos hecho la curva de inflexión, ya ingresando a la zona de alerta. Bien, comparativamente, y esto es importante aclararlo, hasta la semana epidemiológica 24, a nivel nación se han reportado 30.307 casos del país. De esos 30.000, 11.740 fueron positivos a algún virus. Y los virus al que han sido positivos, más del 50%, es el famoso respiratorio sincitial, el que ven en color celeste. Pero lo que observan en gris y en rojo son, en rojo el H1N1 y en gris el
La influenza no subtipificada. ¿Qué significa eso? Que es la influenza A, pero que no sabemos si es H1N1 o si es H3N2, ¿bien? No está subtipificada, quiere decir no tiene el apellido. Sabemos que es A, ¿bien? Pero si nosotros vemos lo que se lleva a influenza, es un porcentaje muy importante, cerca del 40% de la circulación del virus a nivel país. Ahora, si miramos San Luis, en San Luis tenemos 92.99% de respiratorio sincicial. Ese es el productor de bronquiolitis en los niños. Y tenemos influenza A, H3, no estacional, y tenemos el influenza H1N1, que es el que tenemos circulando en segundo lugar. Primero respiratorio sincicial y segundo H1N1. ¿Cuántos casos tenemos en la provincia de San Luis? 16 casos confirmados entre el sector público y el sector privado. ¿De H1N1? De H1, de influenza A. Okay. Bien, de influenza A. De H1N1 confirmados por PCR, bien, solamente tenemos 7 casos. Eso es importante aclararlo, porque hay otros pacientes que se hicieron el test rápido, les dio positivo influenza, y como fueron ambulatorios, no se subtipificaron. Bien, eso fue el sector privado que obligatoriamente debe notificar. Situación que no teníamos en años anteriores, hoy estamos recibiendo la notificación. ¿Entre estos casos hay una señora embarazada? Entre estos casos está la embarazada de Buena Esperanza, internada en Villa Mercedes, en el materno, no ha ingresado a ninguna unidad de cuidado crítico y está en condiciones de ser externada por su cuadro de influenza. ¿Qué es lo que nos demora la externación? Que queremos controlar su cuadro por el que originariamente ingresó, que es hipertensión inducida por el embarazo, que no tiene nada que ver con esto. ¿Bien? Sí, hay que aclarar ahí que había una concomitancia de una complicación del embarazo asociado al cuadro gripal. Perfecto estado de esta paciente. Le informo de paso, el paciente de Fortín del Patria, que lleva varios días internado en nuestra terapia intensiva del Policlínico Regional Juan Domingo Perón, ya fue extubado. ¿Qué quiere decir? Salió de la asistencia respiratoria mecánica. Bien, está con su traqueostomía. Esto quiere decir que ha atravesado, a Dios gracias, favorablemente su periodo de máxima complicación, que es el distrés respiratorio. Con muy buena evolución, sigue obviamente en cuidados intensivos porque tenemos que evolucionar el contexto. Bien. Son los dos casos más graves que estamos teniendo en relación a este caso. Le pregunto, ¿se espera, digamos, un brote en lo que es gripe A? ¿Se esperan 2 semanas de frío, según la Organización del Servicio Meteorológico? También se espera, digamos, no sé si brote, pero que se sumen muchos más casos respiratorios, problemas de bronquiolitis. Nosotros esperamos, en estas próximas 2 semanas, sí, en virtud de lo que yo aclaré anteriormente, este famoso repique. ¿Bien? Que es esperable en el contexto de las enfermedades respiratorias, principalmente asociadas a enfermedad tipo influenza, gripe. Ahora, ¿el punto cuál es? El punto más interesante es que nosotros nos anticipamos con un hecho preventivo, que es la campaña de vacunación. Y el otro contexto es que en estas próximas 2 semanas los chicos no van a estar en la escuela. Y ese objetivo, si bien lo hicimos coincidir con la campaña de vacunación por este fin, que tiene es que el respiratorio no esté en contacto con un grupo. Y lo que esperamos es mitigar justamente el repique que tiene la influenza esperable en esta época. Ustedes deben imaginar que nosotros nos vamos a pelear sanitariamente con neumonía, con influenza, con enfermedad respiratoria aguda grave y con bronquiolitis hasta aproximadamente la primera quincena de agosto, perdón. Bien, durante todo ese tiempo esperamos que la circulación sea sostenida. Preveemos un contexto que es que en estas 2 semanas tengamos visitantes por periodos vacacionales de otras provincias donde tienen mucha más circulación. De hecho, hemos asistido pacientes oriundos, por ejemplo, de La Rioja, pacientes que ya llegaron enfermos, subtipificamos influenza H1N1, son pacientes graves, ¿bien?
Un caso de ellos está asociado a un evento de neumonía asociada a H1N1 y fallecimiento. Paciente de 83 años, oriundo de La Rioja, que llega enfermo a la provincia de San Luis y es asistido por nuestro sistema sanitario. Y el otro caso de óbito asociado a esta patología es el paciente Villa Mercedes, que ustedes bien conocen. ¿Bien? Ahora, miren, cuando ven la gráfica de fallecidos, eso a nivel nación, viene el gráfico de torta. Ustedes van a ver que el 40% está entre los 45 a 64 años. Ahora, pero hay un 22% de mayores de 65. Imaginen que el grupo que está entre los 35 años para arriba se lleva nada más y nada menos que el 82% de la mortalidad. Por eso la importancia del grupo de riesgo de los 2 a los 64 años, porque el mayor de 65 es grupo de riesgo por edad. Bien, ahora si analizamos San Luis por los eventos de muerte, que no son gripes, sino que son neumonías y bronquiolitis, y comparamos 2015 con 2016, ustedes tienen los grupos etarios, tienen las causas de funciones por neumonía, por bronquiolitis, por neumonía y bronquiolitis respectivamente en los 2 años. Vamos a ver que la carga de enfermedad respiratoria lleva 129 defunciones en el año 2015. Nosotros llevamos 121 defunciones en el año 2016. Bien, para el evento de neumonía. Y para el evento de bronquiolitis, 2 defunciones comparado con una defunción en el año 2016. Teniendo presente de que este año es el brote epidémico para los 4 eventos más graves de los últimos 5. Bien, es decir, que el comportamiento de la enfermedad en los últimos 5 años fue el esperado hasta la aparición del famoso virus H1N1 en la pandemia del 2009. ¿Sí? Que era un virus nuevo. Hoy ya sabemos que ese virus está porque lo conocemos. De hecho, está incluido en la vacuna. Ministro, ¿por qué la vacuna de la neumonía puede ser cualquier persona? La indicación que tiene la vacuna antineumocóxica es en los mayores de 65 años. Bien, ese grupo tendría que estar vacunado ya no solo contra la gripe, sino también contra la neumonía. Y el otro contexto muy importante es que en relación a este caso, nosotros también tenemos que tener en cuenta que los pacientes que tuvieron algún traumatismo fueron esplenectomizados, quiere decir que se les sacó el vaso, también tienen indicación de vacuna. Los pacientes respiratorios, EPOC, bien, los asmáticos en la clasificación de persistentes, moderados a severos, tienen indicación de vacuna antineumocóxica, porque son pasibles de contraer esto es una bacteria, no tiene nada que ver con el virus. Y la indicación no es anual, se coloca la vacuna y a los 5 años el paciente tiene que ser vacunado nuevamente. Debemos cubrir a los mayores de 65 años donde la tasa de cobertura es baja, y es muy importante esa pregunta, porque las neumonías que vemos, que son las más frecuentes, son a neumococo. Bien, no son a H1N1, son a neumococo. Los pasos a triquinelosis. Bien, el brote que estamos teniendo está circunscripto en San Luis. Han sido asistidos estos pacientes en el Centro de Salud Llorente Ruiz. El sistema de atención primaria verdaderamente actuado. 11 casos hasta la fecha, de los cuales 7 pacientes son adultos y 4 son niños. Pertenecen a grupos familiares. Bien, por eso el brote está circunscripto. Hemos realizado los estudios sobre la posibilidad de captar alimentos. El subprograma de fiscalización sanitaria, a través del área de bromatología, recuperamos alimentos de una de las viviendas de los pacientes y la técnica de digestión artificial. Miren, lo que ustedes observan en esta imagen es una técnica de digestión artificial, es decir, simulamos que ese alimento ingresó al cuerpo y se libera la larva. Eso que ustedes ven ahí es una larva. Así se ve la larva en el músculo de, por ejemplo, una pieza de chacinado.
Esta es una enfermedad parasitaria, no tiene nada que ver ni con los virus, ni con las bacterias, ni con los hongos, es un parásito. Y nosotros la adquirimos por la ingesta habitualmente de embutidos, chacinados, que no tienen procedencia segura y que ingresan en el circuito comercial sin control sanitario. No hablamos de circuitos clandestinos, ¿bien? Hablamos de circuitos comerciales sin fiscalización. ¿Todas estas personas pertenecen a una misma familia, doctor? Algunas sí y otras no, pero sí han tenido contactos entre ellas y han comido justamente del mismo origen de los chacinados. Entendemos acá que está involucrado entre los alimentos con alta probabilidad, son chorizos, es lo más frecuente, ¿sí? Y habrían algunos salamines también que se están investigando la procedencia por parte de los entes. Recordemos que acá ingresó bromatología del municipio, el COSAFI del Ministerio del Campo, el SENASA, que es un organismo nacional de fiscalización, el subprograma de fiscalización sanitaria del Ministerio de Salud y el programa de epidemiología a cargo de Cristina Arias, que nos acompaña ahora. ¿Y cuáles son, digamos, cómo se siente el paciente? ¿Cuáles son las molestias que empiezan a tener una vez que consume alimentos? Generalmente los periodos de incubación son variables, ¿sí? Pero dentro de los 7 días, lo que se prevé es esto, en cronología. Dentro de las primeras 72 horas el paciente lo que siente es un malestar digestivo y hace una diarrea rápida, muy corta, que hasta pasa imperceptible. Pero a los 7 días, entre los 7 y los 10 días, comienza con fiebre elevada, 39 grados, elevada. Fuertes dolores musculares, principalmente en la zona del tronco, bien, de todo lo que es el tronco del paciente, lo que es el dorso, bien, la espalda, la raíz de los miembros. Tiene mucha predilección esta larva para ir a enquistarse al deltoide, el músculo donde nos vacunan, ese es el lugar de predilección, ¿sí? El dolor muscular es tan significativo que incluso le impide moverse adecuadamente al paciente. Y lo otro que tiene, que conforma la tríada diagnóstica, es el edema bipalpebral. Se le hinchan los ojos y los dos. ¿Ven el famoso signo de Romaña de la enfermedad de Chagas? Como se pone el ojo en compota, le pasa lo mismo pero en los dos. Es característica la triquinosis así. Es un cuadro muy clínico y el paciente relata la ingesta justamente de alimentos de procedencia no segura. ¿Esto es necesario internación? ¿Se hace un tratamiento domiciliario? El tratamiento de los pacientes habitualmente es domiciliario. Los pacientes no suelen requerir ningún sistema de internación, ningún ámbito de internación, perdón. De hecho, los 11 pacientes están en el ámbito ambulatorio y se les da un antiparasitario específico que se llama albendazol o mebendazol, cualquiera de los dos. ¿Bien? ¿Estos antiparasitarios excluyen la larva? Estos antiparasitarios tienen ese fin, justamente. ¿Han estado de alerta por estos casos? El estado justamente de lo que es la circulación del alerta epidemiológico se va a mantener en las próximas 2 semanas, en los cuales, ¿hasta cuándo uno entra en alerta? Hasta que uno, del último caso detectado, transita un periodo o 2 de incubación. Entonces hasta ahí nosotros cerramos el brote. Bien, estamos transitando de la última notificación, estamos dentro de los 5 días, 5 a 7 días aproximadamente. Tendríamos que esperar una semana más para, si no aparece ningún caso más, damos por cerrado el brote. ¿Cómo se previene la enfermedad en el animal? Generalmente en el animal la situación es un poco compleja en virtud de cómo el animal se alimenta. Si ustedes ven ahí, el cerdo está intentando comer un roedor. Es decir, la crianza del cerdo tiene que ser en un lugar que esté adecuadamente con medidas sanitarias para evitar que el roedor llegue, porque el roedor es alcanzado muchas veces en donde los cerdos suelen ser llevados a ingerir basurales, etcétera, porque el roedor pierde movimiento. Uno dice, ¿cómo un cerdo puede captar un roedor? Por una sencilla razón, porque el roedor queda paralizado y el cerdo es carroñero.
Por eso se alimenta incluso, no diferencia la verdura de la carne, come. Primer concepto, la crianza de animales en lugares donde tengan todas las medidas sanitarias. No alimentarlos con basuras, no llevarlos a basurales donde habitualmente es donde el animal se contagia. Y la medida sanitaria más importante es evitar que la enfermedad llegue al humano. Ahí estamos hablando de una zoonosis, transmisión de animal a hombre. Entonces, ingesta de alimentos, principalmente de origen, en este caso de cerdos, que tengan el control sanitario respectivo, en lugares habilitados, porque la faena en condiciones no controladas es muy frecuente. Y en esta época el carneo es frecuente en la zona Cuyo. Y esto se comparte, de hecho el simbolismo del carneo es compartir con el vecino, con el amigo, con el que me ayuda. Y ahí justamente es donde aparece esta enfermedad. Por eso tenemos brotes epidémicos aislados y no es una enfermedad de brote frecuente. Ministro, ¿van a trabajar en conjunto con el área de la municipalidad, con el área de... Estamos trabajando en conjunto con ellos, efectivamente, con cada uno de ellos. No solo en el contexto de triquinosis, ¿sí?, sino también en el contexto del síndrome urémico hemolítico, el cual también tenemos un caso de brote. ¿Por qué? Porque un caso es brote en síndrome urémico, por lo que yo les explicaba recién en la definición. Al mismo periodo de tiempo, en el 2015, llevábamos un caso registrado en la provincia. A igual periodo, en el 2016, llevamos 3 casos. Si ustedes recuerdan, 2 se dieron en la época de verano. Este último se acaba de dar en la semana pasada. La pequeña se encuentra internada en la UTICEP del Hospital San Luis, con algunos signos leves de mejoría. Ya habría comenzado a orinar, eso es muy importante. Recordemos que esta enfermedad lo primero que afecta es los riñones del niño y lo ingresa en anuria, que quiere decir que no puede orinar. ¿Cuántos años tiene la 3 menor? años. 3. 3 años. ¿Qué habría comido? Está descrito, pero verdaderamente con mucho detalle, la ingesta de una hamburguesa, no solo por parte de la menor, sino también por su cuidadora. La cuidadora hizo un cuadro de una gastroenteritis, la menor hizo la complicación, comenzó con una gastroenteritis también y después se hizo sanguinolenta y ahí vemos la diarrea invasiva. Es decir, cuando el intestino ya sangra es porque se invadió y esto consecuentemente termina en la mayoría de los casos. Entonces, principal medidas de prevención a la familia: en los niños pequeños no alimentarlos con carne molida. No importa si el formato es hamburguesa, si es albóndiga, no importa, no utilicen carne molida. ¿Ingresó con un cuadro grave? Sí, de hecho con requerimiento de terapia intensiva de forma inmediata. ¿Y ahora salió de la terapia? No, continúa en terapia intensiva con evolución estable, con algunos signos de mejoría, pero el cuadro, recuerden que cuando hablamos de síndrome urémico hablamos de gravedad. Siempre son cuadros que no se pueden atender en otro lugar que no sea una terapia intensiva. ¿Sí? Doctor, ¿esto tiene algo que ver con no una buena cocción del alimento? Entre otras de las causas, sí. No solo la mala cocción o la inadecuada cocción. Recordemos que les explicábamos siempre que el centro debe quedar gris. ¿Bien? No debe estar jugosa la carne. Y por otro lado, es lamentablemente la no separación del alimento que va a ser cocido, que debe ser cocinado, frente al alimento que indudablemente se va a ingerir crudo. Es muy común que en la misma tabla de cortar las verduras, el tomate, por ejemplo, se corte la carne, o utilicemos el mismo cubierto, sea un tenedor o un cuchillo, para cortar la carne y la verdura, aunque hayamos separado las tablas. Ahí también hacemos contaminación cruzada. Eso es lo que hay que evitar. Miren, otra cuestión muy común de los fines de semana: el mismo tenedor para dar vuelta a la carne cruda en el asado. Muy común eso. Entonces, evitar justamente nada más y nada menos que este tipo de situaciones, que son los que facilitan al contexto de la aparición del síndrome urémico. Meningitis. Bueno,
más allá de ir viendo las tasas por los gérmenes, esto es importante aclararlo, el germen más complejo de productor de meningitis es una bacteria que es el famoso meningococo. Bien, ese germen verdaderamente tiene un contexto muy grave desde el contexto clínico de la enfermedad. Ahora, el punto es que ustedes van a ver todas las etiologías, van a ver el Streptococcus pneumoniae, el famoso neumococo, que no solo produce neumonía, sino que también produce meningitis. Van a poder ver el Haemophilus influenza, que lo ven en el cuarto lugar del listado. Es muy importante estos dos gérmenes que estoy haciendo referencia porque tienen vacuna. La antineumocóxica, hablábamos recién, y la cuádruple de los niños cubre la Haemophilus influenza. Y la inclusión de la cuádruple fue a propósito de eso, porque el Haemophilus influenza es productor de meningitis. Pero ustedes van a observar que el meningococo no está incluido dentro de los gérmenes más frecuentes, si bien hemos tenido algunos cuadros de arbovirus. A los arbovirus es el grupo donde está el virus del dengue, ¿sí? El virus Zika, el famoso virus de chikungunya, es decir, todos esos son arbovirus, el virus de encefalitis de San Luis. Ese grupo justamente puede ser factible de producción de meningitis. El más común de todos es encefalitis de San Luis. Bien. El otro punto es que hemos tenido este año un caso de meningitis por hongo, lo que no es frecuente, pero en un contexto de un paciente inmunodeprimido, es decir, que tenía algún contexto de su organismo, un cuadro de inmunodepresión, es decir, sus defensas no estaban adecuadamente bien. Esto ocurrió en Villa Mercedes. ¿Cuántos casos son en total, ministro? Ahora les comento justamente en función a los casos. Bien. Nosotros tenemos, ahí van a ver ustedes, comparado 2015-2016, ¿bien? Hasta la semana epidemiológica número 27, ¿sí? Lo que ustedes ven concretamente, las tasas son iguales a igual periodo de tiempo, es decir, el mismo número de casos al mismo periodo de tiempo en el corte son iguales. Si la diferencia es 6.8 a 6.6 no es significativa. De todas formas, acá lo que tenemos que aclarar es lo siguiente. Ustedes van a ver en la gráfica este rosa versus el lila. Lo lila que ustedes ven es 2016. Lo rosa que ven es 2015. Importante aclarar, meningitis sin especificar etiología, tenemos 11 casos hasta la fecha. Meningitis a neumococo, tenemos 2 casos. Meningitis micótica o parasitaria, el caso que hacía referencia, hemos tenido solamente 1. Haemophilus influenza 1. Las meningitis asociadas, en este caso, o meningoencefalitis a otros gérmenes no especificados, también llevamos 4 casos. Meningitis bacteriana no especificada 1. Meningitis por enterovirus, esos son virus que producen cuadro intestinal, 1 caso. Meningitis virales no especificadas llevamos 11 casos. Y meningitis por arbovirus no tenemos en el transcurso del año, habiendo tenido más circulación que los últimos 5 años de dengue. Serían 29 meningitis en total. En general. Exactamente. ¿Sí? Sí. Que si uno las ve, nosotros tenemos 2015, estamos hablando de lo siguiente, 2015 volvemos acá, 32 casos, a igual periodo 32 casos 2016, ¿sí? Para ser más específicos. ¿Cuáles son los síntomas? En estos cuadros depende mucho el comportamiento del germen, que es el que se va a hilar, pero la mayoría de los pacientes habitualmente tienen un prodromo de alguna enfermedad infecciosa de la vía respiratoria y aparecen con fiebre elevada, cefalea. El dolor de cabeza no es una molestia, es un dolor intenso. Y aparece la fotofobia, es decir, la molestia a la luz, la rigidez de nuca y los síntomas de que nuestro cerebro esté inflamado, que es el síntoma de gatillo, que es el vómito. Todos esos síntomas se instalan progresivamente. No es que uno deba
esperar que todos aparezcan de forma simultánea. Se van instalando de forma progresiva. ¿Sí? Ahí tienen el comportamiento. Esto es muy importante porque la semana pasada a nosotros nos ingresa una paciente al complejo sanitario con la cual le diagnosticamos meningitis bacteriana por estafilococos. ¿Sí? Es un germen bacteriano del grupo justamente de las bacterianas, donde entra el meningo, donde entra el hemófilos influenza, donde entra el neumococo. Este es un estafilococo. Está teniendo buena evolución la paciente, está siendo medicada, obviamente con antibiótico-terapia, como corresponde, y todos estos pacientes, en manera habitual, necesitan una internación en un área clínica, y algunos otros, que son los que sufren algún tipo de complicación con deterioro del sensorio, habitualmente requieren terapia intensiva. No es para este grupo de pacientes. Este grupo de pacientes habitualmente requieren internación clínica, los que venimos teniendo ahora. ¿Aislados? Generalmente por el tipo de germen se aconseja estar en un lugar por comodidad del paciente, no por medidas sanitarias. ¿Bien? Ruidos, etc. ¿La edad de los pacientes? Generalmente en este grupo estamos teniendo pacientes pequeños, es decir, niños, adultos jóvenes, ¿sí? En segundo lugar, y en tercer lugar generalmente puede aparecer, como estos últimos casos, en pacientes mayores de 45 años. Cuando hablamos de adultos jóvenes, ¿a qué edad nos Nos estamos refiriendo en el grupo etario de los 25 a los 35, 40 años. ¿Y cuál es, digamos, más allá de la profilaxis, cuál es, digamos, cómo es el seguimiento, cuál es el tratamiento que se le realiza? Todo es tratamiento antibiótico para estos tipos de pacientes, soporte en la internación, y una vez que el cuadro ya se ha revertido, el paciente se maneja en el ámbito ambulatorio sin ningún tipo de inconveniente.